Recibe un saludo cordial. Estás en Emisarios del Umbral, tu canal. En este espacio y con tu participación, nos aventuraremos a descifrar los mensajes ocultos que se esconden en libros enigmáticos y cargados de misterio. Exploraremos juntos temas paranormales, esotéricos, místicos y fenómenos ovni. Nuestro objetivo es aprender y comprender estos conocimientos de manera accesible para todos. Prepárate para cruzar el umbral. Lo desconocido espera. Introducción: El fuego de la verdad. Hola, en este video quiero hablarles de una obra que, aunque fue escrita hace más de 70 años, sigue siendo tan actual como si se hubiera estrenado ayer. Se trata de El Crisol, escrita por Arthur Miller en 1953. Detrás de su título, que en inglés significa literalmente The Crucible, un recipiente donde el fuego purifica los metales, Miller nos propone una historia donde los personajes son probados en el fuego de la verdad, el miedo y la conciencia. Y es que, si lo pensamos bien, todos pasamos por nuestro propio crisol alguna vez. Esos momentos donde tenemos que elegir entre la verdad y la conveniencia, entre lo que creemos correcto y lo que los demás esperan de nosotros. El contexto: Salem, 1692. La historia transcurre en el pueblo puritano de Salem, en Massachusetts, a finales del siglo XVII. Era una comunidad profundamente religiosa, rígida y temerosa del pecado. En ese ambiente, cualquier desviación de las normas podía verse como obra del diablo. Durante estos acontecimientos, se encarcelaron acusadas de brujería a más de 200 personas, de las cuales unas 20 fueron ejecutadas, bien en la horca o en la hoguera. Todo comienza una noche, cuando un grupo de muchachas son sorprendidas bailando en el bosque. En esa época, algo tan simple podía considerarse una práctica demoníaca. Para evitar el castigo, una de ellas, Abigail Williams, inventa una historia. Dice que el diablo las obligó y que hay brujas entre los habitantes del pueblo. Esa mentira, dicha por miedo, se esparce como fuego entre la gente, y lo que empieza como un rumor termina convirtiéndose en una casa de brujas donde cualquiera puede ser acusado, culpable o inocente. La histeria colectiva. Este es uno de los grandes temas de la obra. El miedo puede destruir una comunidad entera. En Salem, la gente deja de razonar. Empiezan a creer que el mal está en todas partes y por miedo a ser señalados, muchos prefieren acusar a otros antes de defender la verdad. Arthur Miller retrata con mucha precisión ese fenómeno que, aunque parece del pasado, sigue ocurriendo hoy. Basta mirar cómo las redes sociales o los medios pueden crear juicios públicos, linchamientos o campañas de odio sin pruebas y sin reflexión. Salem se convierte así en un espejo de cualquier sociedad que deja que el miedo controle sus decisiones. Ahora hablemos de los personajes, porque cada uno representa una parte de la naturaleza humana. John Proctor,
es el protagonista, un granjero honesto, pero también humano con errores. Había tenido una aventura con Abigail Williams y ese pasado lo atormenta. Sin embargo, a medida que la locura crece, Proctor intenta desenmascarar la mentira y recuperar su honor. Su lucha no es solo contra el sistema, sino consigo mismo. Al final, elige morir antes que mentir, porque entiende que la integridad vale más que la vida misma. Elizabeth Proctor, símbolo de la rectitud moral y del perdón. Aunque ha sufrido por la traición de su marido, es capaz de perdonarlo y de apoyarlo en su decisión final. Representa la voz de la conciencia y la compasión. Abigail Williams, la joven que desata el caos. Su motivación es una mezcla de deseo, resentimiento y ansias de poder. A través de ella, Miller muestra cómo el fanatismo y la manipulación pueden usar el miedo como herramienta de control. Abigail encarna el peligro de una mentira creída por muchos. Reverendo Parris, un hombre obsesionado con su reputación, más preocupado por lo que dirán de él que por la verdad. Representa el egoísmo y la hipocresía religiosa. Juez Danforth, la autoridad máxima en Salem, está tan convencido de su papel como guardián de la moral que no puede aceptar que haya cometido errores. Prefiere condenar inocentes antes que admitir que todo el juicio fue una farsa. Danforth simboliza la ceguera del poder, ese peligro que surge cuando la ley se convierte en instrumento del miedo. El crisol como símbolo. El título de la obra no fue elegido al azar. Un crisol es un recipiente donde los metales se funden para purificarse con el fuego. En la obra, ese fuego es el miedo, la mentira y la presión social. Y los personajes son los metales que se derriten, que se transforman, que muestran su verdadera esencia. Algunos, como Abigail o Parris, se deforman. Otros, como Proctor, se purifican. Miller nos deja ver que solo a través del fuego de la prueba descubrimos quiénes somos realmente. Reflexión sobre el miedo y la verdad. A lo largo de la obra, Miller nos invita a reflexionar sobre una pregunta muy humana. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para salvar nuestro nombre? En Salem, muchos prefieren mentir y acusar para no ser ejecutados. Otros callan para no perder su posición social. Pero Proctor, en el momento decisivo, se niega a firmar una confesión falsa. Dice: porque es mi nombre, porque no puedo tener otro en mi vida. Con esas palabras, defiende su dignidad y nos recuerda que cuando todo parece arder, la verdad sigue siendo lo único que puede salvarnos, aunque duela. El contexto histórico de Arthur Miller. Para entender el poder del libro, hay que recordar que Arthur Miller no escribió sobre Salem por simple gusto histórico. En realidad estaba hablando de su propio tiempo,
los años 50 en Estados Unidos, cuando el senador Joseph McCarthy desató una cacería contra supuestos comunistas. Actores, escritores y artistas fueron perseguidos, despedidos o encarcelados solo por sospecha, sin prueba alguna. Miller fue uno de los señalados. Por eso escribió el crisol como una metáfora del macartismo. Así, la obra se convirtió en una denuncia contra cualquier forma de persecución ideológica o política. Y aquí viene la genialidad del autor. Aunque la historia transcurre en el siglo XVII, el mensaje era totalmente contemporáneo. Y sigue siéndolo hoy. ¿Qué mensajes nos deja? Podríamos resumir los mensajes principales de El Crisol en 4 ideas poderosas. El miedo es contagioso. Y cuando se impone sobre la razón, destruye todo a su paso. La verdad tiene un precio, pero vale más que la vida vivida en mentira. El poder sin justicia siempre termina corrompido. Y sobre todo, la integridad personal es el verdadero fuego que nos purifica. Vigencia actual. Aunque habla de brujas y de un tiempo remoto, el crisol sigue siendo actual porque la persecución, la intolerancia y el miedo no desaparecen, solo cambian de forma. Hoy, las casas de brujas ocurren en redes sociales, en la política o incluso en grupos donde se señala, se acusa o se excluye al que piensa diferente. Miller nos advierte: cuando el miedo sustituye al diálogo y las creencias sustituyen a la evidencia, repetimos la historia de Salem una y otra vez. Conclusión: el valor del fuego interior. En el cierre de la obra, John Proctor elige morir antes que entregar una confesión falsa. Esa decisión lo convierte, simbólicamente, en un hombre libre. Muere, sí, pero su alma queda intacta. Y esa es quizás la gran lección del crisol, que la libertad verdadera no está en sobrevivir, sino en mantener viva la verdad dentro de uno mismo. Arthur Miller nos deja con una reflexión que atraviesa los siglos. Cada sociedad, cada época tiene su propio crisol, y dentro de él, el fuego siempre nos pondrá a prueba. Mensaje final. Nuestro propio Salem. Para terminar, quiero dejarles una reflexión personal. Después de leer El Crisol, uno no puede evitar mirarse en ese espejo que Arthur Miller nos pone delante. Porque aunque la historia hable de brujas y juicios, en realidad habla de nosotros, de cómo actuamos cuando el miedo, la presión o el qué dirán nos ponen a prueba. Cada uno de nosotros vive, en algún momento, su propio crisol. Puede ser una decisión difícil, una injusticia que presenciamos o una verdad que nos cuesta decir. Y es en ese fuego, en esa prueba, donde se revela quiénes somos de verdad. Arthur Miller no nos dice que ser íntegro sea fácil. De hecho, nos muestra lo contrario, que decir la verdad puede costarte amigos, prestigio o incluso la vida. Pero también nos enseña algo más profundo, que sin verdad no hay libertad, que sin integridad no hay paz interior.
Vivimos en una época donde es muy fácil acusar, señalar o repetir sin pensar, donde el juicio rápido sustituye al entendimiento y el ruido apaga las voces sinceras. Por eso, las brujas de Salem siguen tan vivas hoy como en 1692, porque nos recuerda que la histeria puede cambiar de forma, pero el valor, la conciencia y la honestidad siguen siendo la verdadera resistencia. Así que más allá de Salem, más allá de los juicios o de los personajes, esta obra nos invita a una sola cosa: a mantener encendida la llama de la verdad, porque al final, lo que el fuego no destruye, lo purifica. Si este análisis te pareció interesante, no olvides dar like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. En los siguientes videos seguiremos explorando ideas profundas, libros transformadores y reflexiones que nos ayuden a crecer, tanto intelectual como espiritualmente. Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estos temas. Nos vemos en el próximo video.